En el nombre de Jesús, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos. Vamos a dirigirnos en oración primeramente. Padre Celestial, gracias en esta hora en el nombre de Jesús por la libertad de abrir tu palabra, de estudiarla. Pido tu ayuda, Padre, la guía del Espíritu Santo, la iluminación sobre los corazones de todos los que escucharán, Señor, tu palabra. Gracias por Jesucristo, por la salvación tan grande. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 17 de los Hechos y ya hemos iniciado en la lección anterior esta porción donde Pablo se encuentra en Atenas y hemos meditado un poco ya acerca de cómo el apóstol Pablo mientras esperaba a Silvano o a Silas y Timoteo, recorría la ciudad de Atenas y cómo su espíritu enardecía a causa de la idolatría, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hemos visto que él discutía en la sinagoga de los judíos y esta parte él siempre cumplió porque primeramente la palabra va para los judíos. También hemos meditado en que habían dos escuelas filosóficas en aquel tiempo, de uno de ellos los epicúreos y el otro los estoicos. Y para recordar un poquitito, estas escuelas filosóficas fueron fundadas 300 años antes de Cristo ya. Y el primero es Epicuro, él es el fundador de la escuela epicúrea. Su filosofía buscó felicidad y placer a expensas de la verdad. Epicuro contó con la experiencia más bien que la razón como la prueba de su teoría. Los epicúreos consideran que el mundo fue hecho por casualidad, que no hay providencia, ni resurrección, ni inmortalidad, y que el placer es el principal beneficio. Por otro lado, la filosofía estoica fue fundada por Zoán. Esta toma su nombre de la Estoa, un pórtico en Atenas, donde la escuela justamente se encontraba en aquellos tiempos. Los estoicos eran elevados panteístas. Esto quiere decir que reclamaban que la creación entera es Dios. Su principal alarde religioso fue ser severamente indiferentes bajo todas las circunstancias, ni siquiera gozar por bendiciones y placer, ni sobresaltarse en el dolor. Así, resumiendo un poquito estas dos escuelas filosóficas de aquel tiempo, con quienes el apóstol Pablo compartió el Evangelio. Bueno, y hoy vamos a leer capítulo 17, versos 22 y 23. Vamos a meditar en el plan general del mensaje del apóstol Pablo. El plan general del mensaje del apóstol Pablo. Dice los versos 22 al 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos.
Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Muy bien. Mientras el apóstol Pablo recorría la ciudad, se había fijado en un altar, dice nuestra porción. Entre tantos altares que se dedicaban a divinidades específicas allí en Atenas, según yo he estudiado de hombres conocedores de la historia, había 30.000 dioses en Atenas en aquel tiempo, 30.000. Pero aún no les bastaba. También habían erigido altares a un Dios desconocido. Y dice que Pablo miraba y específicamente se fijó en este altar, el cual llevaba la sencilla inscripción: al Dios no conocido. Según algunos testimonios extra bíblicos, la historia se trataba de un intento de apaciguar a cualquier divinidad asociada con aquel lugar que no se hubiese sido identificada en las leyendas de la raza y que podría sentirse ofendida con resultados desastrosos para los atenienses si no se levantaba nada en su honor. Ese era el altar de este Dios no conocido. Era un intento de apaciguar a cualquier divinidad asociada con aquel lugar que no hubiese sido identificada en las leyendas de la raza, y que supuestamente este Dios no conocido podía estar ofendido con los atenienses y enviar sus juicios. Les voy a leer también otro historiador. Dice: muchos siglos antes, una plaga había sido detenida en Atenas después de que soltaron un rebaño de ovejas dentro de la ciudad de Atenas. Hubo una plaga muy grande en la ciudad siglos antes, y entonces, según cuenta la historia, soltaron un rebaño de ovejas dentro de la ciudad. Donde quiera que se encontraban las ovejas, eran sacrificadas y ofrecidas a un Dios. Si eran sacrificadas cerca del altar de un Dios reconocido, se les consagraba a ese Dios. Pero si eran sacrificadas lejos de cualquiera de estos altares, entonces allí se erigía un nuevo altar y se consagraba a un Dios desconocido. Eso es lo que, entre muchas otras historias, puedo contarles de este altar que Pablo se fijó, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Así que en esta parte de la lección se titula el altar dedicado a un Dios no conocido. Dios no conocido. Pablo ve en este intento de propiciar hasta dioses desconocidos la prueba de que los atenienses eran muy religiosos. Pablo pudo darse cuenta que al intentar ellos propiciar hasta dioses desconocidos, eso era una prueba de que estos atenienses eran muy religiosos. Y Pablo emplea una palabra que también podría traducirse superstición. O sea, Pablo lo que les dice a ellos es: en todo observo que sois muy supersticiosos. Esa es también la palabra religioso que se emplea acá.
Toda la filosofía de los griegos era impotente frente a la religión supersticiosa de aquel tiempo. Bueno, y esto también confirma que de verdad Atenas estaba llena de ídolos. Ya les dije, un aproximado, según la historia, 30.000 ídolos. Entonces el apóstol aprovecha este lema del altar con su ingenua confesión de ignorancia sobre las divinidades, y de allí él va a presentar al Dios verdadero, a quienes los atenienses ignoraban. Por eso, hermano, estamos viendo el plan general del mensaje del apóstol Pablo, y comienza con el altar dedicado a un Dios no conocido. Ahora vamos a meditar en los versos 24 y 25. Aquí vamos a titular el Dios creador. El Dios creador, versos 24 y 25. Dice Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Bueno, es interesante, creo que todos conocemos, por lo menos, o hemos oído de Aristóteles o de Platón, y los escritos de estos hombres podían haber preparado la mente de los pensadores griegos para reconocer por lo menos una inteligencia suprema, según estos grandes pensadores de aquel tiempo. Sin embargo, las escuelas de moda en el primer siglo no habían seguido la pauta trazada por el gran filósofo Platón. Con todo, la proclamación de un Dios que había creado el universo y todas las cosas que en él se hallan, siendo por lo tanto Señor del cielo y de la tierra, como también el autor y el origen de la vida, de todas las criaturas. Esta proclamación no sonaría a disparate en los oídos de estos sabios en el Areópago. Más bien, muchos se sentirían atraídos por esta clara expresión de un monoteísmo puro, o sea, de la creencia en un solo Dios. Y muchos, yo creo, pensándolo bien, es como si yo viese que algunos de estos hombres en el Areópago inclinaban la cabeza a lo que el predicador judío proclamaba. Estos creo que se sentirían mucho más atraídos por esta clara expresión del apóstol Pablo. Estarían más satisfechos que el materialismo estéril de los epicúreos y la nublosa alma universal de los estoicos. Así que Pablo saca la consecuencia que un Dios soberano, creador y vivificador de todas las cosas, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Claramente Pablo está hablando de un Dios poderoso, soberano, creador de todas las cosas. Qué poderosa palabra el apóstol Pablo presenta aquí. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos
humanas, dice el apóstol. Bueno, sabemos que es verdad que se había levantado un templo en Jerusalén, según aquellos planos dados al rey David por inspiración divina. Pero todos los espirituales en Israel comprendían bien que no era casa de Dios en el sentido de que el Omnipotente necesitara una morada en la tierra. Los entendidos podían mirar y ver esta majestuosa casa como un símbolo que Dios proveyó en su gracia para recordar su presencia en medio del pueblo de Israel. De hecho, el mismo Salomón, encargado de levantar la casa, preguntó delante del Señor en el primer libro de Reyes. Vamos a leer capítulo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Y leemos en los versos 27 y 28. Dice así: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Esta es la palabra que habló Salomón. Él es el que erigió, inauguró este templo majestuoso. Pero noten lo que dice ahí: he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Y bueno, Salomón dejó en claro que esa casa que él levantó no va a contener, no va a ser una habitación de este Dios todopoderoso. Con todo, dice Salomón, Dios podía mirar la casa y estar atento a las oraciones que se elevaran en relación con la verdad que representaba esa casa. Por lo tanto, el simbólico edificio que Dios mandó levantar en Jerusalén de ninguna manera mengua el altísimo concepto de los hebreos sobre un Dios único y soberano, trascendental e inmanente a la vez. Este es el Dios de Israel. Así que cuando Pablo le dice a los presentes que este Dios no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo, Pablo le está diciendo que Él es un Dios cuya grandeza es inescrutable. Entonces, a partir de ahora, Pablo va a presentar el Dios de las providencias frente a sus criaturas. Es tan impresionante como este plan del mensaje de Pablo va siendo desarrollado de una manera perfecta, porque está siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahora que Pablo ya habló de este Dios poderoso, entonces él va a presentar a este mismo Dios de las providencias frente a sus criaturas. Hechos 17, verso 26 al 28 leemos, 26 al 28. Ahora pues, yo leí todavía en el primer libro de Reyes. Hechos capítulo 17, leemos verso 26, dice así. Hechos 17, verso 26 al 28.
Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. No puedo decir con certeza que Pablo se refiera a Platón o a Aristóteles, pero evidentemente en Atenas habían algunos hombres que realmente miraban y consideraban que existe un Dios supremo, creador de todas las cosas, y que de hecho de Él nosotros venimos. Pero vamos a llegar a eso un poquito más adelante. Bueno, cuando meditamos en el concepto de un solo Dios soberano y creador, el hombre pensador pasa inevitablemente a preguntar: ¿y cuál sería la relación que existe entre el Dios único y el hombre? Así que en esta sección de su discurso el apóstol Pablo contesta, haciendo constar que Dios hizo descender toda la raza humana de un solo hombre. También Dios ordenó las épocas de su historia y las esferas de la habitación de los distintos sectores de la raza humana. Tal orden no procedía de un destino ciego, sino que tenía una finalidad providencial a fin de que los hombres buscaran a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Y Pablo añade, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Eran ideas de altura que habían de producir un efecto favorable en muchos de los areopagitas, conocedores de las enseñanzas de Platón y de Aristóteles. Aquí vislumbramos facetas de la revelación divina que rara vez tenemos ocasión de meditar. Y a la vez se nos presentan interesantes problemas de interpretación que sirven luego para abrir nuevos horizontes de comprensión espiritual. Qué provechosa es toda la palabra de Dios. Y hay tanta riqueza en este discurso del apóstol Pablo en el Areópago, tantas enseñanzas profundas que nosotros necesitamos conocerlas. Y bueno, en el verso 26 vamos a leer la unidad de la raza humana. Hechos 17:26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Vamos a meditar primero hasta allí. Hay una antigua versión que traduce así: e hizo de un solo hombre todas las gentes. También hizo descender de un solo hombre todas las gentes. Bueno, claramente lo que Pablo dice aquí no contradice de ninguna manera lo que los antropólogos dicen, ya que ellos mismos, por razones biológicas y psicológicas, insisten en la unidad de la raza por encima de todas las diferencias. No importa que haya blancos, negros, cobrizas, nada de eso.
Lo que Pablo dice aquí entonces es, realmente está de acuerdo con lo que los hombres también piensan en este tiempo. Pero más allá de todo, la inspiración del Espíritu Santo en esta frase que dice, y de una sangre hizo todo el linaje de los hombres. Esta doctrina de la unidad de la raza humana, como descendida de una sola pareja, tiene gran importancia especialmente para el apóstol Pablo, ya que en otras escrituras Pablo contrasta la antigua problemática del pecado de la raza del primer Adán, que sabemos resultó en ruina, con la solidaridad del postrer Adán, que quita el pecado y hace posible que todo aquel que quiere pueda hacer efectiva por la fe su unión con el Señor Jesucristo y disfrutar de sus bendiciones. Así que es fundamental que nosotros entendamos que de una sola sangre Dios hizo el linaje de todos los hombres. Aunque suene algo extraño, es realmente penoso. Yo he participado en reuniones con cristianos que hasta hoy creen que Dios creó a más hombres aparte de Adán y Eva, porque ellos piensan de dónde salió la esposa de Caín y así razonan. Pero el apóstol Pablo dice claramente que una sola sangre ha hecho el linaje de todos los hombres, y justamente el pecado se traspasó a todos los hombres porque somos descendientes de Adán. El primer Adán cayó y toda su descendencia ya nació con el pecado. Y de hecho que Pablo usa, como les dije, un contraste entre el primer Adán y la ruina que trajo su pecado con el segundo Adán y las bendiciones que él trae para la humanidad. Vamos a leer Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Dice así, desde el verso 12. Vamos a leer hasta el verso 21, capítulo 5 de la carta a los Romanos, verso 12 al 21. Para comprender un poquito, en esta porción, el apóstol Pablo presenta a Adán y Cristo, o también las dos cabezas. Por un lado, Adán, cabeza de la raza humana, la primera cabeza, y después Cristo es la cabeza, la segunda cabeza en este caso, porque Él es el segundo Adán. Y cada uno con sus responsabilidades y con sus consecuencias también. De eso vamos a leer en estos versos, porque Adán era responsable de toda su progenie. Y bueno, él fracasó y trajo desastrosas consecuencias, pero el segundo Adán, que es Cristo, con su obediencia trajo consecuencias maravillosas para el hombre. Leemos así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés,
aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí entonces el apóstol Pablo presenta, hay un contraste entre los dos Adanes, pero uno no puede sostener esta doctrina si es que no cree lo que dice Pablo en Hechos capítulo 17, que de una sangre hizo el linaje de todos los hombres. Otra porción también que concuerda, primera a los Corintios capítulo 15, vamos a leer. Primera a los Corintios capítulo 15. Podemos leer desde el verso 45. Dice, hasta el 49. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así que, como primer punto, la unidad de la raza es tan importante, porque Pablo le está enseñando a estos atenienses, a estos pensadores, que muchos de ellos creían que el mundo surgió de la nada, de átomos eternos. Cada persona es una composición de esos átomos, y así tantas enseñanza de error, pensamiento de hombres que estos epicúreos y estoicos introdujeron, porque en Atenas estaban antes estos pensadores. Inclusive tenían, dice, un poeta que les dijo a ellos: linaje suyo somos. Evidentemente esos pensadores
miraban las cosas que Dios creó y tenían, como todos los hombres realmente tienen, en su interior Dios le colocó la razón. Ellos pueden elegir, ellos pueden discernir. Así dice Romanos 1, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, vamos a avanzar en Hechos 17. En el verso 26 vamos a seguir la segunda línea, el orden de los tiempos. Leo con ustedes Hechos 17, verso 26. Dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado, esta parte es lo que vamos a meditar, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, primeramente, el orden de los tiempos. Esta es una frase tan impresionante. El orden de los tiempos. Vamos a recordar que Pablo predicó ante una multitud ignorante de este Dios en Listra. Pablo allí les habló a ellos de la sucesión de las estaciones del año como evidencia del cuidado providencial de Dios frente al hombre. Recordarán eso que hemos estudiado ya. En aquella oportunidad ellos dijeron que los dioses en semejanza de hombre descendieron. Vamos a leer esta porción, Hechos capítulo 14. Y dice en el verso 17: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Bueno, aquí a esta gente de Listra que no conocían al Dios único y verdadero, Pablo les está predicando que Dios estableció las estaciones, y esa es una prueba, según Pablo les enseña, de su cuidado providencial para los hombres. Bueno, pero en este discurso, el orden de los tiempos en Hechos 17 encierra un concepto más elevado, refiriéndose a las grandes épocas de la historia, sin duda. Y nosotros sabemos que, en verdad, la actividad de Satanás al ordenar su cosmos graba un sello característico de mal y de rebelión sobre el curso de todas las civilizaciones. Pero no deja de ser verdad que el Altísimo tiene la última palabra, que Él limitó los procesos del mal porque Él tiene un preconocimiento, una presciencia. Y todo esto hizo por el fin de que su plan de juicio, de justicia y de redención, de restauración para el hombre finalmente
se ejecute y sea reunido todas las cosas en Cristo. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo a estos atenienses, qué profunda es la palabra que les habla. Leemos otra vez en el verso 26 del capítulo 17. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces esta frase es mucho más profunda porque encierra un concepto muy elevado de las grandes épocas de la historia del hombre, en donde realmente Dios estuvo gobernando. Aunque Él permitió a Satanás, pero nada ha sucedido realmente sin que Él no haya ordenado. Dios conoce de principio a fin todas las cosas. Y bueno, vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 4. El libro de Daniel, capítulo 4. Dice así. En el verso 25. Podemos leer desde el verso 24 para entender. Esta es la interpretación, oh Rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Así mismo es. Ahí dice, el profeta dice que este rey iba a tener que reconocer que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Y bueno, esa es una frase clara que indica el orden de los tiempos. Dios conoce todas las cosas, de principio a fin. Así que el Altísimo siempre estuvo detrás de toda la historia del hombre. Y Él siempre ha tenido y siempre tendrá la última palabra. Él hace que todo adelante a su proceso de redención, de justicia, de restauración para el hombre, y que finalmente todas las cosas lleguen a ser reunidas en Cristo Jesús. También vamos a seguir en el verso 26 del capítulo 17, la frase los límites de la habitación de los hombres. Así dice Hechos 17, verso 26. Con esta frase vamos a cerrar en esta hora. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Hemos visto que Dios tiene dominio, y los límites de su habitación, los límites de su habitación. Las razas no han elegido vivir por sobre la faz de la tierra impulsadas por meras coincidencias o por la presión de necesidades materiales, no. La providencia de Dios
ha intervenido en este asunto de capital importancia para el hombre. Ya en los capítulos 10 y 11 del libro de Génesis, allí tenemos en resumen el origen de los grandes movimientos de los hombres. Allí también en el capítulo 11 aparece el llamamiento de Abraham con la formación del pueblo siervo que es Israel. Allí Dios introduce un factor que había de servir como un eje para la distribución de los hombres desde aquel momento en adelante, según encontramos en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 32. Versículo 8. Deuteronomio capítulo 32. Dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Impresionante. Por eso Pablo les está enseñando a los atenienses los límites de la habitación de los hombres. Dios estableció, aunque haya mucho razonamiento. Las providencias de Dios siempre han intervenido en el asunto de los hombres. Como les dije, en el capítulo 10 y 11 de Génesis hay un resumen del origen de los movimientos grandes de los hombres. Bueno, y allí uno encuentra cómo los hombres empiezan a repartirse, y hasta que en el capítulo 11 vemos que llama a Abraham y él es el pueblo siervo, el Israel, y a partir de allí Dios introduce un factor que sirve para la distribución de los hombres desde aquel momento en adelante. Bueno, en nuestra porción de Deuteronomio dice que estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. En el verso 9 del capítulo 32 de Deuteronomio dice: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. La heredad que le tocó. En este punto, la cuerda se emplea para designar la suerte de las heredades. La parte que se puede llamar normativa, pues corresponde a Israel. Pero los beneficios del orden territorial de Dios alcanzan a toda la familia de la tierra. Dios es justo en todas sus obras, pero especialmente, dice Jacob, la cuerda de su heredad, en otra traducción, o la heredad que le tocó, la cuerda de su heredad. Eso dice en otra traducción. Ese es Jacob. Y bueno, esta palabra cuerda es empleada para designar la suerte de las heredades. El salmista, por ejemplo, usó esta expresión. Vamos a leer como último Salmo 16. Dice así en el Salmo 16. El verso 6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Así es, hermanos. Entonces, es tan profunda la manera en que Pablo presenta su mensaje. Cuidadosamente el plan general del mensaje del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Así es. Y bueno, vamos a continuar en la siguiente lección con la ayuda del Señor.
y que Dios añada más luz a cada corazón. Bendiciones para todos.